Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestros webinars con AON, en los que analizamos pues, los pilares de su modelo de resiliencia, en el que además hoy vamos a hablar uno que además comentábamos justo antes de iniciar, que ha dado un cambio muy significativo si comparamos cómo era de prioritario para las organizaciones antes de la pandemia y ahora en plena pandemia, y por supuesto ya proyectado a futuro pues lo que va a ser, que es todo lo que tiene que ver con el bienestar social y el bienestar emocional, nuestra salud psicológica, que además, según todos los estudios, incluso los de la OMS, avanzan que será la gran pandemia del siglo XXI, incluso antes de que llegara la crisis sanitaria ya se hablaba de ella, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos por delante un panel además de expertos, está bien nutrido, os voy a presentar a todos para luego ya dar comienzo a la charla. Nos acompaña, por un lado, Francisca Veloso García, ella es Senior Director de Recursos Humanos de una compañía PRA Health Services, que además he estado yo mirando en la web, súper interesante, investigación médica. Isabel Fernández, que es también de PRA, responsable de Recursos Humanos para Iberia. Beatriz Martínez Arribas, Senior HRBP de Zurich, España. Marta Sánchez Moreno, CEO de Holistic Concept. Gonzalo Martínez Coco, nuestro anfitrión, es responsable de bienestar en AON España, y Eduardo Durán, también responsable del área de bienestar de Inspiring Benefits, dentro también de AON Company. Bienvenidos a todos, sobre todo gracias por compartir este ratito de buena mañana de por fin es viernes, y vamos a ello. Gonzalo, tenéis en vuestro estudio de resiliencia hacéis una aproximación muy interesante a este pilar que, como decíamos, ahora ha concitado un interés pues, necesario, además, en las organizaciones. Ponnos un poquito en contexto, por favor. Gracias, Maite. Se me oye No bien, te ¿no? veo. Ah, ahora te veo, sí, perfecto. Vale, Ahora y te se me veo. oye, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, un poco a modo de introducción, ¿no? Bueno, ya lo decíamos, cuando hablamos de bienestar y más concretamente cuando hablamos de resiliencia, lo que hablamos es de la capacidad que como personas pues tenemos de asumir las situaciones estresantes e inciertas, de aceptarlas e incluso de aprender de ellas, ¿no? Que es algo que estábamos comentando antes, ¿no? En el primer webinar que tuvimos pues hablamos del estudio de resiliencia de AON, como decías Maite, y comentábamos cómo además se demostraba con datos que en aquellas empresas que existía un plan integral de bienestar, el porcentaje de empleados que se definía resiliente llegaba a triplicarse comparado con aquellas empresas que apenas ofrecían programas de bienestar a sus empleados, ¿no? Entendiendo además por un plan de bienestar integral, ¿vale? Y lo repito otra vez, que es aquel que considera las 5 dimensiones que conforman el bienestar de las personas, que son el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar social, el bienestar profesional y el bienestar financiero. ¿Vale? Esos son los 5 pilares. Y entonces hoy, como decías, pues lo que queremos es hacer un zoom sobre el bienestar emocional y el bienestar social. También, como decíais, dos de los pilares que más se han visto impactados a raíz de la pandemia, principalmente por la velocidad con la que han crecido y se han multiplicado los problemas y patologías mentales, además de la sobrevenida pérdida de contacto social en todos los sentidos, tanto en el trabajo como con amigos, familiares, prohibido tocarse, prohibido abrazarse, prohibido besarse y muchas veces ni siquiera verse la cara, ¿no? Entonces, desde un punto de vista del bienestar emocional, por hablar de los dos, del bienestar emocional sabemos que no es algo nuevo, ¿no? Que ya en 2008, y eso hace ya 13 años, ¿no? El Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar reconocía la relevancia e importancia de la salud mental en el entorno laboral. Se consideraba que el trabajo, en cierto modo, es beneficioso para las personas, tanto física como mentalmente, y que el desafío, decía, no solamente era afrontar los problemas de la salud mental que derivan del trabajo, sino también los causados por los problemas ajenos a él, es decir, también desde la perspectiva de la salud de los trabajadores en general, ya sea dentro o fuera del centro de trabajo, ¿no? Aquí se abre un mundo, problemas que antes siempre habían estado principalmente relacionados cuando se hablaba de bienestar emocional en la empresa, muy centrados en el área laboral, con lo que tenía que ver el estrés y la carga de trabajo. Ahora los problemas abarcan un ámbito mucho más amplio, incluyendo el miedo, la falta de sueño, las fobias, la soledad, la dependencia digital, las adicciones, la depresión, la apatía, el agotamiento, etcétera, etcétera. Un nuevo panorama que está cargado de incertidumbre, donde además hemos observado que la evolución de un problema psicológico que podía ser, pues al principio, incluso antes de la pandemia, leve, se ha convertido en grave en un periodo de 5 meses, cuando antes de la aparición de la pandemia, ¿no? Y de toda esta situación, y cuando aparecían los primeros síntomas, podría transcurrir más o menos un periodo de 2 años hasta que alcanzaba cierta gravedad, ¿no? Luego,
en el bienestar emocional nos encontramos con nuevos problemas y además un agravamiento de los ya existentes. Y desde el punto de vista social, pues no hace falta explicar lo que esta pandemia nos ha supuesto, ¿no? Para todos y, como decíais, para todas las edades. Cómo echamos de menos muchas cosas, incluida la posibilidad de tomar un café en el trabajo o tomar algo después de él. Cómo ya no tenemos la posibilidad de ver la cara de nuestros equipos en la oficina y detectar si pasa algo, cómo están. No nos encontramos, no coincidimos en el ascensor, no compartimos momentos fuera de una reunión de trabajo, ya no tenemos casi tiempo ni para ir al baño, así que no digamos para escucharnos, ¿no? Entonces, estamos reunión tras reunión tras reunión, día tras día. Y es en este interesante y singular panorama, ¿no?, en el que las personas y las empresas, pues un poco el mensaje es que se deben encontrar y unir más que nunca, donde hace falta que ambas partes, empleados y empresas, pues sean flexibles y entiendan que es una situación única donde todos estamos aprendiendo, empresas y empleados, y que lo importante es trabajar juntos y salir reforzados de todo esto. Y en eso, para seguir aprendiendo juntos, pues te doy paso, Maite, para que junto con el panel que hoy nos acompaña, pues podamos arrojar, si puede ser, algo de luz sobre algunas de las principales acciones que están llevando a cabo empresas como Zurich y PRA y las cuestiones además que se están planteando alrededor del bienestar emocional y social de los empleados. Así que todo vuestro. Muchas gracias. No te oímos, Maite. Estás en mute. Que soy muy obediente y me he muteado, palabra del año, muteado, y no me había dado cuenta de desmutearme. No, te decía que fíjate que yo creo que por pensar en algo positivo, eh, yo destacaría que por fin se habla de salud psicológica en el trabajo con muchos menos tabúes de los que se hablaba antes. Y eso es muy importante, independientemente de que a nivel social, por ejemplo, pues no tenemos las cifras reales de suicidios que están creciendo muchísimo. ¿Sí? Eso parece. Y eso todavía hay mucho camino, pero yo el hecho de que las empresas ya empiecen a interiorizarlo como una necesidad y de cara a su relación con los empleados, yo creo que ya puede ejercer un efecto arrastre importantísimo. Vamos con el debate que iniciamos con Francisca y con PRA. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta compañía, que ya os digo yo, por lo que he visto en la página web, tiene una dimensión enorme, pero no es tan conocida para el público habitual. Cuéntanos un poco a qué os dedicáis y, sobre todo, por qué trabajáis el bienestar emocional, cómo lo hacéis y desde cuándo. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Bueno, por una parte, siempre antes cuando tenía que explicar qué es lo que hacíamos en PRA, tenía que tardar bastante en explicarlo porque nadie en realidad sabía a lo que nos dedicamos. Ahora cuando digo que nos dedicamos a los estudios clínicos y de hecho lo que hacemos es proveemos servicios a las farmacéuticas y muchas de ellas son bien conocidas hoy por los estudios COVID, todo el mundo dice, ah, claro. Entonces ahora no tengo que explicar mucho, pero bueno, es una compañía bueno, que es americana, pero tenemos oficinas por todo el mundo y ahora mismo somos casi 20.000 empleados. Bueno, pues todos con un bagaje científico bastante importante, porque lo que se dedican es a eso, a los estudios clínicos, a trabajar muy de cerca con los laboratorios, los médicos, los hospitales, las farmacéuticas, en salir para que salgan al mercado, pues no solamente medicamentos relacionados con el COVID, que sabemos que es el enfoque hoy en día, pero muchos otros que todavía no debemos olvidar, que siguen siendo importantes. Entonces, a eso es lo que nos dedicamos. Entonces, es una, digamos, el tipo de empleados que tenemos, pues tienen un alto nivel educativo y sobre todo muy académico y con un alto elemento de la atención al detalle científico y por lo tanto, precisamente incluso el tema del bienestar y la salud mental, y estoy de acuerdo contigo, seguía siendo un tabú, a pesar de que para ellos pues bueno, desde el punto de vista clínico y científico, pues están más acostumbrados. Pero una cosa es hablar de otros y otra cosa es ser con esa reflexión y, digamos, transparencia con respecto a ti mismo y qué es lo que van a pensar de mí en el trabajo. Entonces, de alguna manera, pues esto sí ha ensalzado este problema, si podemos llamarlo así, pero por otro lado, lo que ha hecho es que todos los, teníamos ya pues los típicos Employee Assistance Program, que existen en muchas organizaciones, y lo hemos utilizando más. Lo que hemos hecho es reforzar esos servicios, hacerlo incluso más transparentes, asegurarnos que la gente lo tiene más al día,
no solamente a nivel global, porque es un servicio global, sino también localmente a través de los servicios, por ejemplo, con los seguros médicos privados, siempre ofrecen algunos servicios adicionales, pues lo que hemos hecho también es asegurarnos que los conocían y los utilizaban. Y sobre todo proveer más herramientas a los equipos de recursos humanos, porque lógicamente siempre como primer punto de contacto vas al equipo de recursos humanos, que por supuesto lo sabemos todo, pero eso no significa ni que estamos preparados ni estamos capacitados para atender esos problemas o cuando la gente te viene con ese tipo de preguntas. Entonces, hemos tenido que utilizar, bueno, pues proveer también esas herramientas al equipo de recursos humanos para que ellos también se sientan cómodos y también para cuidar de ellos, porque al fin y al cabo ellos están al frente de, digamos, de la línea, por decirlo de alguna manera. Estás en mute. Creo que me voy a quedar así tal cual, ¿no? Te decía que en el mundo sanitario se dice cuidar al que cuida. Y en el Sí, mundo corporativo exacto, también habría que hablar un poco de cuidar correcto, al que está pues, en la primera línea con todos los procesos de gestión de personas, de que eso exacto. se habla, de esa parte se habla poco. Isabel, por favor, ¿cuáles son los pilares de vuestro programa de bienestar? ¿Cuándo empezasteis con ellos? Pues bueno, el programa de bienestar sí que lo comenzamos antes de que empezara la pandemia y lo hemos reforzado pues, a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Diría que hay como 5 pilares fundamentales y os voy a poner algún ejemplo específico de la región Iberia y algunos que compartimos con otros países. Por supuesto, teníamos el área de COVID-19 Recovery, comunidades sociales, manager, formación y desarrollo y flexibilidad. Entonces, en la parte de área COVID Recovery, como os podéis imaginar, nuestra gente, que trabaja, muchos de ellos en hospitales, pues se enfrentaban a nuevas situaciones muy difíciles de tener que acudir al hospital en situaciones complicadas en las que teníamos que atacar bueno, pues sus miedos y ansiedades. Y dentro de lo que era el contexto del Business Continuity Plan local, todas las semanas hacíamos un seguimiento de los casos que teníamos, a qué se estaban enfrentando, qué situaciones difíciles tenían, etcétera. Ha habido un soporte de recursos humanos muy directo con el empleado para interesarse por su salud, pues cómo estaban en ese momento, por lo que estaban pasando. Hemos hecho un ofrecimiento de todos los temas de servicios de contención, de crisis, por terapeutas, 24/7, que se ha incrementado pues, un 700% de lo que estábamos utilizando habitualmente. Y una comunicación interna constante, sobre todo para atacar el componente psicológico de la bajada de guardia cuando bajas las medidas de seguridad, ¿no? Cuando pues ya estás con la fatiga pandémica, te quitas la mascarilla, no controlas las distancias, entonces pues un recordatorio constante de esas medidas. A nivel de comunidades sociales, pues hemos hecho pues, muchas cosas interesantes. Tenemos un programa de mindfulness con facilitadores internos a nivel internacional. Y entonces ahí estuvimos desde el piloto y ahí hemos estado aprendiendo a meditar, ¿no? Pues un poco pues, el efecto que eso tenía, ¿no? Y entonces, bueno, pues para que la gente entrara un poco por ello. Luego también hemos hecho eventos deportivos virtuales, pues ya no podemos salir a correr todos juntos y era algo que en esta empresa gusta mucho, ¿no? Y bueno, participamos este año, por ejemplo, en la carrera de las capacidades, bueno, pues cada uno con su modalidad, ¿no? Bailando, caminando, en patinete, sacando al perro, ¡Qué paseando, divertido! etcétera, ¿no? Y animados por deportistas profesionales e influencers, un poco para estar ahí conectados, pues un poco psicológicamente todos haciendo lo mismo, ¿no? Y además apoyando pues causas como pues grandes discapacidades o parálisis cerebral, ¿no? Algunos proyectos de este tipo. Bueno, a nivel de eventos virtuales, yo creo que todos hemos experimentado los cafés virtuales, juegos virtuales de todo tipo, una iniciativa muy bonita que se llama From Your Window, en el que todos los empleados pues, participamos sacando una foto de nuestra ventana en el confinamiento de qué era lo que veíamos cuando estábamos trabajando en casa. Y luego eso se compartió en toda la organización y fue pues, simpático. Sí. No, te iba a preguntar, ¿en alguna de las actividades implicáis también al entorno cercano del empleado, a Sí, la mira, familia? en uno de los ejemplos, por ejemplo, vamos a realizar ahora una formación específica con temas de discapacidad y es una formación que se va a realizar en la familia. Tú la Perfecto, puedes realizar con tu familia también para dedicar pues, un espacio educativo también a qué tu familia, bonito. ¿no? Que muchas veces estás trabajando, bueno, ¿y tu familia cuándo, no? Sí. Y pues ahí, por ejemplo, sí que lo vamos a hacer. Y luego, pues un aspecto fundamental ha sido todo el tema de flexibilidad, de ser capaces de... El ámbito farmacéutico yo creo que es un poco conocido porque somos flexibles en general,
pero en este caso pues, hemos estirado mucho más la flexibilidad para que la gente tuviera capacidad. Hemos tenido foros con los managers regulares, en los cuales analizaban los picos y los valles para un poco obligar, porque cuando te metes por el trabajo te metes, y era obligar a la gente a coger sus vacaciones, a descansar, a cogerse las compensaciones correspondientes, etcétera, ¿no? Y luego, como última palanca, la de los managers, ¿no? Pues inclusión de todo este tipo de cosas en los programas de liderazgo y de salud mental. Y ahora tenemos foros específicos de salud mental. Ese sería un poco resumen de prácticas. Perfecto. Francisca, de cara a este 2021, ¿cómo queréis darle continuidad al programa? ¿Qué retos os enfrentáis, sobre todo pensando que ya estamos muy cansados de la situación? Es que nos pesa ya mucho Sí, a es todos. verdad. Queremos tener el ánimo en alto, pero hay que animar mucho a los Y demás. sobre todo, bueno, porque al ser una organización global, pues hay una gran disparidad dependiendo Claro, del país de cuáles son las restricciones, ¿no? claro, Entonces, yo que estoy en Inglaterra, pues estoy súper confinada. Entonces, se claro. supone que a lo mejor a partir de finales de marzo, a lo mejor empieza a rebajarse, pero no se sabe todavía con seguridad, mientras que en otros países, pues es un poco diferente. Entonces, como ha dicho Isabel, pues nuestros managers también pueden tener equipos que reportan a ellos en distintos países y tener ese nivel de consistencia Ujú, pues puede ser a veces un poquito complicado, ¿no? Para mantener, y sobre todo porque sí que es verdad que hay ya cansancio en todos los aspectos, ujú. como diciendo, ¿cuándo va a acabar esto, no? Y yo creo que esto no es nuevo para nadie. Lo que sí, bueno, pues siguiendo reforzando, sobre todo bajo el paraguas de lo que es la estrategia que tenemos de diversidad, ecualidad y inclusión. Entonces, una de las cosas que estamos incentivando mucho son los que llaman los ERGs, ¿no? Los grupos estos de resources de empleados o network groups que hay internos en la organización. Y entonces, con la idea de reforzar esos espacios donde le damos mayor seguridad, ¿no? Donde el empleado se sienta seguro para Ujú, poder, bueno, pues comunicarse y establecer un poquito más esa idea de network informal, que no venga, ay, es que es recursos humanos, que no puedo claro. decir ciertas cosas, o mi manager o el business leader, sino que son gente que son como yo, a lo mejor en otro país, en otro departamento, y yo creo que eso lo comentábamos un poquito antes, ¿no? Que al fin y al cabo no importa dónde estás, pero te das cuenta que hay muchas cosas en común. Entonces, darle la oportunidad de tener esa plataforma para ellos sentirse seguros, compartir. Y como ha dicho Isabel, bueno, pues tenemos cosas como mindfulness, el LGBT, la comunidad LGBT, también incluso uno que ha sido dos muy populares, es un club del libro, donde se lee un libro y luego nos reunimos virtualmente para comentarlo y se elige uno cada 3 meses. Y luego también uno sobre manualidades y Ah, relajación, qué bueno. que pensamos que a lo mejor esto no va a ir, y ha sido uno de los más populares, o sea, Mm, totalmente abierto, cualquiera podía compartir la manualidad que quisiera y ha creado una conexión entre gente que nunca se hubiera conectado que ujú. ha sido espectacular. Y de hecho incluso han creado como un collage para donde han hecho cosas con relación al el Día Internacional de la Mujer el lunes, que lo Ujú, vamos a promover internamente como para reflejar, bueno, pues esta es nuestra manera de marcar el día. Entonces, hay un enfoque, por lo menos desde mi punto de vista, que sí que los datos son importantes, los números, las cifras, las métricas, pero también lo que son esos datos cualitativos, ¿no? El ujú. feeling, ¿no? El feedback que nos llega directamente de los empleados. Y yo creo que eso es tanto, incluso más importante. Esto nos está haciendo de verdad un poquito más humanos. Nos estamos mostrando Exacto, con las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, y eso siempre es bueno, porque tocamos piel, es así. exacto. Hay un tema, claro, muy ligado a ese cansancio que todos tenemos, que es el de la permanente conexión a los Correcto. Zoom y a las call. No sé si algunos conocéis el meme este, que estamos todos metidos literalmente en una call, pero en una call de las de comer, o sea, porque es que ya otras cosas, bueno. Eh, Beatriz, vosotros en Zúrich tenéis ya un programa de desconexión, además sois de las empresas que en esto pues estáis siendo pioneras y estáis trabajando muy directamente. Cuéntanos un poquito para vosotros qué es desconexión digital, cómo trabajáis esa desconexión, cuál es vuestra propuesta. Bueno, primero te voy a dar una definición académica, ¿no? La teoría, Sí. que dice que la desconexión digital es el derecho que tenemos los empleados pues, a no contestar llamadas, emails o mensajes de trabajo fuera del horario laboral, ¿no? Para
respetar pues, nuestro tiempo de descanso, las vacaciones y esa intimidad personal y familiar. ¿Cuál es la práctica, no? Hace unos días leía un estudio que decía que el 51% de los españoles admite que responde correos y llamadas de trabajo durante sus vacaciones y durante los fines de semana. O sea, un 51% es una cantidad que no podemos obviar. Y esto es como una bola de nieve que se genera de la forma, me vais a permitir la expresión, más tonta. Por ejemplo, un sábado cualquiera, yo misma, sin necesidad de ser tu jefe, te escribo un mensaje a ti, Maite, sobre nada urgente, pero es que me acabo de acordar y si no te lo mando se me va a olvidar. Entonces tú lo recibes y aunque no te pillo bien, como total es un mensaje rápido, somos compañeras y nos llevamos muy bien, y ojo, el mensaje es rápido, pero a ti te ha sacado del lugar donde estabas y te ha llevado mentalmente al trabajo, tú me respondes. Y en tu respuesta además sumas a María, porque es un tema del que María tiene que estar informada. Y María lo lee por la noche del sábado, mira el móvil y antes de irse a dormir, ¡tas! ¿Qué pensáis? ¿María contestará ese mensaje o será capaz de frenar el efecto dominó? Podéis contestar en el chat si queréis. ¿Contestará María? ¿No contestará? Aquí hacemos un llamamiento a la audiencia. Puede utilizar la función de chat para contestar a la pregunta de Beatriz. ¿Qué creéis que va a hacer? Esas bolas de cristal. A ver. A ver. Contestará seguro, dicen por ahí. Contestará. Sí, contestará. Sí. Contestará, ¿no? Ninguno lo sabemos a ciencia cierta, igual María tiene muchísimo autocontrol y no contesta, pero sabemos que existe la posibilidad de que María responda y que esa bola de nieve siga creciendo, ¿no? Así que, bueno, esto sería para nosotros esa definición de desconexión digital. Hay unanimidad entre la audiencia. Ya veo que nadie se plantea que no. Claro, dice, debería no hacerlo, pero tiene ya presión. Y es verdad que psicológicamente nos vemos como obligados, a lo mejor por nosotros mismos, a responder, ¿eh? Una cosa... Sí. Nosotros por eso pues apostamos muy fuerte, ¿no? Por la desconexión digital. Y todo empieza en que somos unos fanáticos de la flexibilidad, de dar total autonomía a nuestros empleados en cuándo y desde dónde trabajar. De hecho, ya lo venimos haciendo desde 2017, mucho antes de la situación actual. ¿Y qué ocurre? Pues que a su vez esta flexibilidad que nos encanta también supone un riesgo alto, que es el riesgo de esta conexión permanente, que además se ha agudizado todavía en mayor grado con esta generalización del teletrabajo. Por eso hemos creído que no bastaba con quedarnos en el terreno de las recomendaciones, sino que teníamos que aspirar a garantizar este derecho de desconexión y, dicho de otra forma, ¿no? A no dejar todo ese peso en manos de la pobre María. Lógicamente, ¿y qué medidas en concreto habéis implantado? Pues mira, desde el pasado 1 de febrero hemos implementado lo que llamamos la fase 1 de nuestra desconexión digital, que consiste en que más del 85% de la plantilla no puede acceder a su entorno de trabajo durante los fines de semana y los festivos. Es decir, desconectamos sistemas desde las 12 de la noche del último día laborable hasta las 7 de la mañana del siguiente día laborable. Aquí me gustaría clarificar que no pensamos que esta desconexión estricta sea aplicable durante la jornada diaria de lunes a viernes, porque pensamos que entraría precisamente en conflicto con esta apuesta tan fuerte que tenemos por la flexibilidad, ¿no? Y más aún ahora, en tiempos de teletrabajo, que las jornadas virtuales pues, no son para nada exactas y nosotros además ya llevamos un año teletrabajando 100%, ¿no? Por el momento, en relación a las medidas, solo hay algunas personas con responsabilidades determinadas y roles específicos que sí podrán seguir accediendo a su correo electrónico y a sus aplicaciones de trabajo. Y por ahora, y digo por ahora os contaré las siguientes fases, solamente estamos exentos de esta desconexión los directivos y algunos miembros del comité de crisis. Hablaba de primera fase, que es la que ya tenemos implantada. En una segunda fase, que se pondrá en marcha a mediados de año, la desconexión digital se extenderá también a las vacaciones, las bajas por enfermedad y a los permisos de maternidad y paternidad. Y más ambición todavía, tendremos una tercera fase del plan en la que ampliaremos también el colectivo al que aplica esta desconexión. Y ahí vamos a estar incluyendo prácticamente el 100% de la plantilla.
con la única excepción del comité de dirección, que son el CEO y sus reportes, y los comités de crisis. Calculamos que más o menos serán 20 personas las que queden excluidas. Así que, como veis, en Zúrich apostamos por la desconexión digital real en mayúsculas. Te iba a preguntar que cómo ha sido recibida la iniciativa, pero vamos, me imagino la respuesta. ¿Cómo ha sido recibida? Pues fijaos, antes no lo he dicho, pero este acuerdo de desconexión nosotros ya lo firmamos con la representación social en 2019, o sea, antes de que todo esto sucediera, ya teníamos claro que era el camino que queríamos seguir. Ajá. Y ahí ya acordamos que habría medidas de desconexión garantizadas y reales. Y en el camino hasta la implantación, el contexto solo ha hecho que reafirmarnos en nuestra posición. La nuestra como compañía y también la de los empleados a nivel individual, lo cual es natural porque ya se ha dicho, ¿no?, al inicio del webinar, en la situación de pandemia y trabajando 100% desde casa, se ha hecho todavía más necesario que nunca el establecer pues, este tipo de fronteras entre el trabajo y la vida personal. En relación a la acogida, pues llevamos un mes recién cumplido en esta primera fase de desconexión y después de cortar accesos desde el viernes noche hasta el lunes por la mañana, porque todavía no nos ha pillado ningún festivo, siempre ha vuelto a salir el sol, siempre. Tengo que decir que el primer fin de semana sí que tuvimos 3 incidencias de alguno que a lo mejor estaba despistado, ¿no?, y trató de conectarse el fin de semana, al ver que no podía, llamó al equipo de soporte. Eso fue el primero. En los fines de semana sucesivos hemos tenido 0 incidencias, con lo cual creemos que sí tendremos que seguir sensibilizando, ¿no?, y haciendo seguimiento de la evolución, por supuesto, pero podemos decir que de momento vamos muy bien en el proceso de adaptación y la acogida ha sido realmente positiva. Claro, lleváis un mes escaso y me imagino que todavía no habéis podido medir el impacto que está teniendo un poco pues, en esa sensación de los empleados de estar, pues, de poder disponer un poquito más de su tiempo, ¿no? Pero ¿cómo lo vais o cómo tenéis previsto medirlo? Pues tú lo decías, ¿no?, siendo una medida tan reciente no tenemos datos concretos sobre los beneficios, aunque me gustaría poderos dar alguno, ¿no? Sabemos que existe una clara correlación entre la desconexión digital y el bienestar emocional, e incluso la motivación. Y, desde luego, nuestra filosofía es anteponer verdaderamente el bienestar de las personas por encima de cualquier otra consideración. Así que, con esta medida esperamos tener empleados más felices, con un mejor balance entre su vida personal y su vida profesional. Y cuando tengamos resultados dentro de unos meses, que posiblemente pues, vengan de NPS, que quizá tenga una pregunta específica relacionada con bienestar, o cuando vengan las sucesivas encuestas de clima a través de feedback directo. En nuestros eventos cada 2 semanas con el CEO también sale muchísima información, ¿no?, sobre medidas que vamos poniendo en marcha, así que en unos meses estaré encantada de poder compartir algo más concreto con todos vosotros. A ver si en el turno de preguntas luego te puedo formular algunas sobre cómo habéis sensibilizado a los managers sobre este cambio tan drástico y valiente. Pero vamos a continuar con la parte del bienestar social. Gonzalo, por favor, explícanos un poco qué es el bienestar social, porque parece algo como muy etéreo, ¿no? Sí, bueno, a ver, muy breve para acotarlo, ¿no? El bienestar social de los empleados, bueno, para poder simplificarlo, yo diría que son las acciones que la empresa lleva a cabo para que sus empleados conecten entre ellos a nivel profesional, personal y familiar, y que además promuevan e impulsen el sentido y orgullo de pertenencia y de propósito, ¿vale? Hemos hablado de eventos deportivos online, hemos hablado de clubs, hemos hablado de implicar entorno cercano, hemos hablado de temas de diversidad, inclusión, hemos hablado de obligar a vacaciones, bueno, pero digamos que todo gira en torno a ese propósito, ¿no? También a que promover e impulsar ese orgullo de pertenencia y una mejor y más sana conectividad, podríamos decir, por resumir así muy... Vale. Estaba pensando ahora mismo, fíjate cómo ha cambiado el orgullo de pertenencia desde que mi padre trabajaba a ahora. Los pilares de ese orgullo de pertenencia, que sería interesante analizar cómo han cambiado también, ¿eh? Que es súper chulo, es un debate muy bonito. Vamos a hablar entonces ahora con Francisco. Eduardo, perdona, que es que no te veo, Eduardo. Estoy aquí, Maite. Vale, es que no te estaba viendo, digo, ya lo he perdido. Este orgullo de pertenencia que comenta Gonzalo, ¿se adquiere o se construye? A ver, este orgullo de pertenencia yo creo que se construye. Es decir, al final nosotros partimos siempre de la base de que una persona cuando entra en la empresa tiene un orgullo de pertenencia cero, ¿vale? El orgullo de pertenencia es algo subjetivo,
sobre lo que hay que ir construyendo. Entonces, en eso que hay que ir construyendo es donde entran pues todas las experiencias que estaban contando tanto Francisca como Isabel como Beatriz. Es decir, al final nosotros, por ejemplo, de Inspire lo que hacemos es poner en un ecosistema todas esas experiencias a nivel de empleados y ordenarlas de alguna forma. Y que luego cada empleado construya su propia experiencia. Es decir, al final, lógicamente, para construir ese sentido de pertenencia va a ser diferente el de Maite que el de Eduardo. Claro. ¿Vale? Es decir, para llegar del punto A llegar al punto B, lo que decimos es, oye, hay diferentes caminos para llegar. Entonces, bueno, nosotros lo que proponemos es el que cada empleado construya el suyo, en base, lógicamente, a unos pilares que están establecidos, pero que las preferencias, teniendo en cuenta que las preferencias de un empleado y de otro van a ser diferentes. Entonces, claramente se construyen. Claro, ¿cuáles serían esos pilares a trabajar por parte de la empresa y a ofrecer al empleado? ¿Qué van a ir? Porque yo creo que ahí la creatividad puede hacer Totalmente. cosas muy bonitas. Al final es bueno el tener una estrategia, es decir, el tener una estrategia y tener claros los pilares sobre los que se va a construir ese sentido, ese sentimiento de pertenencia, ¿vale? Lógicamente, pues ahora mismo pues la parte de bienestar emocional, la parte de bienestar social de la que estamos hablando hoy es muy, muy, muy importante, pero luego también el que el empleado también físicamente se encuentre bien, que tenga energía para afrontar el día a día es muy importante. Que tenga un control sobre sus finanzas, es decir, al final son como muchas cosas que al final es bueno tener un equilibrio entre todas ellas para que el empleado se encuentre bien y ese crecimiento en el sentido de pertenencia sea el correcto. La comunicación en este proceso adquiere un valor fundamental. No, totalmente. Al final, nosotros, por ejemplo, nos sentamos con muchísimos clientes, al final tienen siempre el mismo problema, no, el mismo comentario. Es decir, al final las empresas hacen muchísimas cosas y el empleado no percibe bien todas esas cosas que se están haciendo. Entonces, al final eso es un problema claro de comunicación. Es decir, aquí al final la comunicación cambia y la comunicación tiene que ser cambiante a lo largo del tiempo. Y además debe involucrar a la familia. O sea, ¿cómo conseguir ese engagement por parte también del entorno del empleado? Sí. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a la parte de comunicación, lo que hacemos es cosas divertidas para comunicar una serie de cosas. ¿Vale? Nosotros al final ponemos en un entorno diferentes experiencias para que el empleado pueda consumirlas de alguna forma. Lo que te decía, todas las empresas ahora mismo es, oye, pues estamos dando retribución flexible o estamos dando una serie de cosas y el empleado no sabe cuándo y cómo las puede consumir. Entonces nosotros al final proponemos hacer una comunicación diferente a la que habitualmente se va haciendo. Esa comunicación va cambiando a lo largo del tiempo. Involucrar a las familias es súper importante. Es súper importante porque al final si tú haces crecer esa telaraña alrededor del empleado con branding de la empresa, en ese entorno es súper interesante y al final la experiencia, el vínculo que va a coger tanto el empleado como también su entorno con la empresa va a ser súper interesante. Antes decía, no sé si era Francisca, el que habían hecho actividades donde se involucraban a los empleados y que había sido al entorno del empleado y que había sido que había tenido muy, muy buena acogida. Pues eso es precisamente lo que hay que hacer, el involucrar siempre y cuando se pueda y tenga sentido al entorno del empleado. Comentabas que la comunicación hacéis una propuesta muy creativa. Quizá, mira, esta pregunta vamos a pasarla al turno de preguntas al final, porque así damos paso también a la última parte, que es súper interesante, la parte del bienestar emocional, que bueno, ahí vamos a tener a nuestra compañera amiga Marta, porque nos conocemos hace un montón de tiempo, Marta. ¿Y? Sí, así es. En primer lugar, volvemos a darle paso a Gonzalo para que nos haga también una pequeña introducción a este pilar y cómo lo entienden desde ahora. Gonzalo. Vale. Bueno, a ver. Si te veo, sí. no te veo. El bienestar emocional también para simplificar y acotarlo, ¿no? Yo diría que son las acciones que la empresa lleva a cabo para ayudar a sus empleados a gestionar el estrés, las emociones y la carga mental de cada día, a la vez que les ayuda a desarrollar, y muy importante, una actitud positiva. Hemos hablado, se ha mencionado proveer herramientas a recursos humanos y a los empleados. Se ha hablado de mindfulness, se ha hablado de desconexión digital, aunque bueno, Marta estará de acuerdo conmigo en que hemos hablado de desconexión digital, pero digital laboral, ¿vale? No de la digital, porque hay otro término que es el tecnoestrés, etcétera. Entonces, bueno, pues un poco
por acotarlo por ahí es, pues eso, ayudar a la gente a gestionar ese estrés, las emociones y sobre todo, pues bueno, que vea la vida desde un punto de vista más positivo, ¿no? Bueno, yo os doy paso. Con el impacto que esto tiene, no solo en la persona, sino en su entorno. O sea, cuando uno está bien, transmite buenas vibraciones, ¿eh? Y en la familia, por ejemplo, pues también se puede beneficiar indirectamente de todo esto. Marta, vosotras desde Holistic Concept, que se llama vuestra compañía, estáis haciendo pues una labor, la verdad, muy interesante con compañías a las que acompañáis en estas actividades para que el empleado pues, reduzca esos niveles de tensión y de estrés. ¿Cómo veis que ha evolucionado las demandas en el ámbito emocional, desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021, en este año? Bueno, pues la verdad es que ha sido un año bastante movidito y han cambiado mucho las cosas además a lo largo de estos meses. O sea, iniciamos 2020 siendo muy optimistas desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque la OMS, como has identificado en tu introducción, había determinado que las enfermedades mentales, como por ejemplo una depresión, ¿no? Iban a ser la causa número 1 de bajas laborales y por lo tanto los departamentos de recursos humanos empezaban a estar alineados y comprometidos con la importancia de apostar por este pilar dentro de las políticas de bienestar, ¿no? Que había sido siempre un pilar que estaba ahí un poco olvidado. Sí. Estábamos muy centrados en alimentación y deporte, pero ¿qué pasaba con la parte emocional, ¿no? Pero claro, todavía era algo un poco superficial, ¿no? O sea, no estábamos entrando en profundidad en ello. Y así empezamos 2020. Además, también lo que has dicho, ¿no? Esos tabúes que hay en torno a la salud mental, los prejuicios. O sea, en España eso todavía está muy arraigado. Entonces, estábamos en el camino, pero todavía estábamos, pues como he dicho, ¿no? en una superficie. Pero claro, llega esta pandemia, que es un suceso global, que nos ha afectado a todos sin excepción. Nos encierran en casa y nos someten a un grado de pues, tensión, incertidumbre, preocupación, del que pues todos hemos sido víctimas y hemos sufrido, ¿no? las consecuencias psicológicas y emocionales. Y esto ha sido un gran potenciador, ¿no? un motor de cambio que hemos vivido en el sector, en la industria de la gestión emocional. Así que a día de hoy, bueno, los departamentos de recursos humanos no solamente se lo saben desde la teoría, sino que como lo han experimentado como personas, y eso creo que ha sido fundamental, el approach que se está haciendo ahora mismo a la hora de incluir el bienestar emocional dentro de sus políticas, pues ahora es una prioridad y no solamente un nice to have, ¿no? que era lo que éramos antes. Así que, bueno, pues iniciativas como la nuestra, que antes pues se veía algo como muy lejano, que solamente hacían las grandes corporaciones, que por cierto, enhorabuena a PRA por ese programa tan completo y a Zurich también por esa iniciativa de Detox Digital, pues al final ahora las pymes también ven que no solamente es posible y factible llevarlo a cabo, sino que es necesario. Así que, bueno, yo hablo de la nueva era y no de la nueva normalidad o de la antigua normalidad, porque creo que vamos hacia algo que no conocemos y en el que la salud emocional va a jugar un papel fundamental porque ha llegado para quedarse. Esto ya no es una moda, esto es una cuestión de que hemos tomado conciencia, ¿no? de la importancia que tiene. ¿Y cómo han evolucionado los contenidos de los programas de bienestar emocional desde tu experiencia con tantas empresas? Bueno, han evolucionado un montón, sobre todo por el cambio de conducta, ¿no? que estamos sufriendo debido a la pandemia, al confinamiento. Hablábamos de esa desconexión digital tan necesaria, pero también las nuevas tecnologías han hecho posible que el mundo, bueno, que salga el sol, ¿no? Como decía antes Beatriz, que salga el sol después de un fin de semana desconectados. Entonces, pues eso ha favorecido que lleguemos a muchísima más gente, ¿no? que toda la parte de deslocalización y de teletrabajo permita que la tecnología transmita estas nuevas iniciativas que se ponen en marcha y por lo tanto estamos muchísimo más familiarizados con asistir a una videoconferencia, hacer una sesión por videoconferencia, que también yo creo que ese ha sido un gran avance y un gran paso, el consumir contenido digital, ahora cualquiera lo hace, ¿no? Y antes solamente unos pocos seguían cierto tipo de materias de manera virtual. Así que, bueno, pues mira, por ejemplo, nosotros antes éramos un híbrido, ¿no? entre presencial y virtual, no por elección propia, sino porque teníamos muy claro que nuestro usuario final, las personas no estaban todavía adaptadas, ¿no? a este entorno 100% virtual.
pero ahora, bueno, están completamente alineadas con ello y estamos todos súper acostumbrados, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran cambio que ha favorecido pues que adoptemos estas políticas y estas nuevas iniciativas en gestión emocional de una manera muchísimo más, estamos más abiertos a ello. Te preguntaré más adelante porque yo creo que hay mucha gente que confunde cuidar el bienestar emocional con hacer mindfulness solo. Total, sí. Y eso, pero lo dejamos para el turno de preguntas, Vale. porque tengo una última para ti que es, va más relacionada con cuáles son las áreas o elementos fundamentales para cuidar la salud mental desde las organizaciones. O sea, ¿qué herramientas pueden utilizar las empresas para apoyar a sus empleados en esto que, como bien has dicho, no es que haya venido para quedarse, es que puede convertirse en una pandemia nueva? Pues fíjate, creo que el tema digital es fundamental. O sea, al final la flexibilidad, el poder adaptarnos, esa personalización que estamos buscando, la rigidez que nos daba el tener que estar físicamente, ¿no?, con las personas era una barrera. Y el ofrecer soluciones digitales, el ofrecer... A mí me gusta mucho aplicar la expresión del think global, act local, ¿no? O sea, el ofrecer lo mismo para todos, pero el café para todos ya no funciona y por lo tanto es muy importante que seamos capaces de elegir qué queremos hacer, cuándo queremos hacerlo, sin estar sujeto a horarios. Así que eso te diría que es un factor fundamental. Otro factor fundamental sería el dar opciones que sean ricas en contenido, ¿no?, que estén tocando muchas áreas, y esto enlaza un poco con lo que decías, ¿no?, del mindfulness y el bienestar emocional. Pues es que no es todo mindfulness ni yoga en la vida, ¿no? Y muchas veces nos guiamos por tendencias, por artículos que leemos en la prensa, pero tenemos que pararnos también a pensar un poco en qué punto está nuestra organización, hacia dónde queremos llevarla y cómo queremos acompañar a nuestros equipos, ¿no?, que es otro factor fundamental, el acompañamiento. Un cambio de hábitos, creo que esto lo hablábamos antes, ¿no?, cuando estábamos calentando motores, no se produce en 21 días. O sea, un cambio de hábitos, esto va de lluvia fina, de martillo pilón ahí, machacando con ese recordatorio, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, la comunicación interna también es fundamental, o sea, es un elemento diferencial en las compañías, las empresas en las que realmente se apuesta por una comunicación integral que forme parte del ADN de la compañía, para que, bueno, pues todos las inversiones, los recursos, todos los esfuerzos que estamos poniendo en nuestros planes y políticas de bienestar tengan un impacto positivo, real y directo, que para nosotros desde The Holistic es el objetivo, ¿no? Realmente ayudar a las personas y acompañarlas. Pasamos al turno de preguntas, porque además yo creo que vamos bien de tiempo. Tenemos 15 minutos para preguntas y como hay unas cuantas, pues vamos a ellas. La primera es para Beatriz. Dice, aunque no tengáis datos aún de la medida que habéis tomado en Zúrich, ¿qué se oye informalmente de los empleados sobre la desconexión que habéis hecho de todos los empleados en fin de semana? Esta pregunta es de Belén, hacia Beatriz. Gracias, Belén. Pues por el momento es todo informal y yo sobre todo puedo contestar desde mi rol de Business Partner. La verdad es que todo el mundo está encantado, ¿no? Y además tenemos cada 2 semanas sesiones donde participa nuestro CEO y además todos podemos lanzarle preguntas, ¿no? Y el tema de la desconexión era un tema que ya desde el confinamiento era una pregunta recurrente, ¿no? Oye, ¿cuándo vamos a activar la desconexión? Por lo tanto, sabemos además que era una medida, ¿no?, que era muy esperada. Pregunta de Joaquín. Yo creo que puede ser para ti, Beatriz, pero también para Gonzalo. ¿Cómo podemos compatibilizar la flexibilidad horaria total con el trabajo cuando y donde quiero con la desconexión? A ver si me entiendes. Sí, exactamente. ¿Cómo podemos compatibilizar la flexibilidad total con la desconexión? Gracias, Gonzalo. Pues ahí es donde yo creo que tiene que haber mucha labor de autogestión, ¿no? Y el ejemplo de María, pues ahí María se autogestionará y contestará o no lo hará. Fijaos, nosotros hemos puesto ese hard stop donde creemos que realmente es factible y no va en contra de nuestra flexibilidad, que va a ser en fines de semana, bajas, vacaciones, festivos y demás. Y reconocemos que de lunes a viernes, en una semana normal, esto sería un problema porque podría impedir que muchas personas, pues que a lo mejor tienen niños y por la tarde terminan pronto para ir a buscar a sus hijos, para jugar con ellos y después cuando los niños se duermen por decisión propia, porque para ellos es más cómodo,
se conectan, nosotros no queremos estropear eso, no queremos romper eso. Entonces, estoy de acuerdo en que es difícil mantener ese equilibrio. Pensamos que este primer paso pues, nos va a llevar hacia donde queremos ir, ¿no? De pues, tener empleados que puedan conciliar mejor, y tiene que haber, yo creo, también esa parte de sensibilización y de ayudar a que cada uno sepamos un poco gestionar dónde poner esa línea, ¿no? Pregunta para Francisca. Isabel, ¿cómo incentiváis la participación en las distintas actividades? ¿Cómo generáis engagement? Pues yo creo que fue Beatriz lo que le ha comentado Marta, que es importante el papel de la comunicación interna. Entonces, lo que trabajamos muy de cerca como parte de nuestra estrategia es con el equipo de comunicación interna. Entonces, utilizando las plataformas que tenemos internamente, sobre todo también los grupos de network de empleados que hice referencia antes, un poco del boca a boca, además de la formalidad de los emails, a través del Comité de Diversidad e Inclusión, pues, digamos, darle plataforma y visibilidad a esos eventos, ¿no? A lo que es. Y también, bueno, pues, evidentemente como profesional de recursos humanos, pues los compañeros de recursos humanos tienen localmente un papel muy importante, y en eso estoy de acuerdo con lo que ha comentado Marta, en el sentido de que sí, hay que pensar globalmente, somos una empresa global, pero luego es esta expresión típica de que una talla no vale para todos, ¿no? One size does not fit all. Sí, tiene que haber un elemento de consistencia global, pero luego localmente hay una serie de cosas desde el punto de vista cultural o de las prácticas o de la manera que ellos funcionan, que a lo mejor se comunican mejor de una manera que otra. Entonces, el business partner local o el equipo local de recursos humanos tiene un papel fundamental en facilitar esa comunicación de la manera que es más adecuada con las oficinas. Entonces, es una mezcla de diversas técnicas y plataformas, ¿no? Porque, como he dicho, una talla no sirve para todos. No sé si Isabel tiene algo más que añadir. Sí. Bueno, luego también, o sea, dar el empowerment a los equipos para que se autoorganicen, porque Claro. hay muchos equipos autoorganizados que, pues, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una plataforma de voluntarios, son súper activos y nadie prácticamente les supervisa ni les coartan sus iniciativas, y la gente se engancha. Y entonces es muy importante también que vaya de peers, de compañeros, y que se apoyen, ¿no? Unos a otros. O sea, que también hay... Y es yendo sobre todo al evento de que lo comenté al principio, de que queremos proveer ese ambiente de que la gente se sienta segura, ¿no? O sea, este es mi espacio seguro, que a lo mejor donde yo viva, donde estoy o en otros equipos, pero con los grupos de empleados o con este tipo de actividades como voluntariado, es ese ámbito seguro donde ellos se pueden expresar y tener ese engagement, ¿no? Algo por los que ellos sientan, o sea, una cosa también bastante clave para nosotros es los valores que tenemos como una organización. La gente se tiene que sentir, pues esto va conmigo. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con todo, es imposible, 20.000 empleados, pero dentro de lo que cabe, que esos valores se sienta que van más de extendidos. sus valores personales. Claro, exactamente. La siguiente pregunta es bueno, se la vamos a hacer a Gonzalo, porque viene en general y es de José. José dice, ¿pueden estos programas resultar invasivos o interferir en la privacidad para algunos empleados? Y en el caso ya concreto de Zurich y vuestro, Francisca, si os ha pasado. Si queréis primero, bueno, si quieres, mira, ya que te tengo, contesta tú primero y luego pasamos a Gonzalo. La pregunta era que si estos programas se pueden considerar invasivos. O interferir en la privacidad de algunos empleados. Es que son voluntarios, ¿no? Si son... Ya, son todos voluntarios. Siempre, digamos, enfatizamos la idea de que esto es voluntario. El que no quiera participar simplemente borra y lo ignora, Claro. punto. Y luego también intentamos que se organicen, bueno, pues a la hora del almuerzo o después de horas, de una manera que tampoco interrumpa demasiado con el horario del trabajo, pero igualmente que no sea demasiado tarde, porque luego resulta que también interfiere con tu vida personal. Y va sobre todo a eso, es personal, es voluntario, y luego también los grabamos. Y entonces se hacen disponibles en la plataforma que tenemos, por ejemplo, de diversidad e inclusión, y lo compartimos, y si uno no puede atender, como en este caso, que también lo grabamos, pues luego lo puede ver cuando quiera. Gonzalo, no sé si quieres añadir tú algo al respecto. Por añadir un comentario un poco disruptivo, ¿no? Y tocar un poco...
no son invasivos para nada, o sea, es decir, no lo son y como habéis dicho son voluntarios. No obstante, yo siempre soy de la opinión que no todos sabemos todo. Yo lo he dicho en la introducción. Esto es un tema que va de empleados y empresa y que todos estamos aprendiendo y tenemos que ser flexibles ambas partes, ¿no? Y en esa flexibilidad está este punto también. La empresa no quiere, por ejemplo, recopilar datos de cómo estás a nivel personal, los quiere a nivel agregado para un poco focalizar las acciones y que tengan sentido en la realidad de cada empresa, de cada departamento, de cada país, de cada región. Incluso si yo vivo en Vigo o en Madrid, va a ser muy diferente todo, ¿no? Y por otro lado, creo que sí que hay que ser a veces un poco invasivo en lo que es la comunicación y la sensibilización. O sea, al final nos creemos que lo sabemos todo, Claro. y que estamos llenos, y la realidad es que estamos llenos de prejuicios. Y entonces, a mí, si me ofrecen unas clases de algo, voy a decir, vaya rollo, vaya coñazo, esto es lo de siempre. ¿Vale? Si me hablan de educación financiera, vaya rollo, vaya coñazo, me están diciendo a mí lo que tengo que hacer. Bueno, pues a veces hay que ser un poco padre, es como la desconexión. Porque, ¿por qué leches tengo yo que obligar a la gente a desconectar? ¿Por qué no lo hacen ellos voluntariamente? Pues no es invasivo, es simplemente, joder, pues que veo que no lo estás haciendo porque no lo hacemos. Pues bueno, pues tomas notas de muchas cosas y al final también se trata de educar a la gente bueno, pues que yo a veces hago cosas que creo que son buenas para ti, habrá gente que diga que no, que a él le gusta trabajar el sábado, fenomenal, pero yo sé que es bueno para ti y que trabajar el fin de semana es malo para ti. Y entonces yo tomo una decisión y a veces hay que tomar decisiones y ser invasivo, ¿vale? Hay que Pues sí, ser... pues tienes toda la razón. Políticamente incorrecto de vez en cuando. Sí, ¿Puedo decir aquí una cosa? Que estoy sí, por completamente de supuesto, acuerdo con por lo que acaba de supuesto. decir Gonzalo y sobre todo con ese ejemplo, ¿no?, de figura de padre y madre, ¿no? Muchas veces hay que enseñar, o sea, esa misión educacional que tienen que tener las empresas a día de hoy, ¿no?, a la hora de poner en marcha políticas. O sea, nosotros nos encontramos, ¿no?, con empresas que tienen miedo. No, es que me da miedo a ver cómo se lo van a tomar. Pero si no estás haciendo nada malo, o sea, al revés, les estás dando alternativas, pero tienes que dar a conocer esas alternativas. Si no se las presentas, es muy difícil, ¿no?, que de una manera Claro. proactiva vayamos a encontrar solución a un problema que muchas veces ni siquiera somos conscientes que tenemos, ¿no? Pues por lo que acaba de decir Gonzalo, porque es que a mí me gusta trabajar los sábados, ya, pero tú sabes las consecuencias que está teniendo en tu salud global, en tus relaciones personales, trabajar los sábados, o tú sabes realmente que tener malas digestiones, por muy habitual que sea, no es normal y que puede estar derivado, por ejemplo, de picos de estrés. O sea, pongo ejemplos como puntuales, pero al final esa es la situación que estamos viviendo, ¿no? Mucho miedo a no quiero ser invasivo, ya, pero es que hay veces que hay que poner la realidad un poco delante de las narices, que además es lo que ha hecho la pandemia, ¿no? Nos han encerrado en casa, nos han dejado en pelotas a la hora de tener que gestionar nuestras emociones, porque, señores, emocionalmente tenemos un cero como sociedad, no Sí, como empresas ni como individuos. sí, Entonces, sí. bueno, creo que sí, que muchas veces hay que ser invasivo y empujar. Y dar la guía, exactamente. Mira, nos preguntan también por el plan de comunicación aplicado a acciones desarrolladas en el ámbito que estamos hablando de salud mental. ¿Cómo lo habéis logrado que se reciba como genuino por parte de los empleados? Y si tenéis ejemplos de directivos que se hayan sumado y no solo recursos humanos. La pregunta no va dirigida a nadie, entonces no lo sé si algunos os sentís cómodos para responderla. A lo Pues mejor. mira, ¿Sí? yo te voy a contestar a que sigo sin mute. Nosotros una de las cosas que hemos puesto en marcha ha sido sesiones, workshops para líderes, para managers, porque es fundamental que ellos sean los primeros impulsores. No sé si Pra y Zurich estarán de acuerdo conmigo internamente como lo han hecho en su casa, pero es fundamental. O sea, es que si recursos humanos te está lanzando una iniciativa, pero luego tu jefe directo te mira mal porque te unes a esa iniciativa, es que el mensaje está siendo completamente incongruente, ¿no? Pero si queremos tener buenos porcentajes de adhesión, que las iniciativas se reciban bien y sobre todo o sea, la gente cambie ese hábito, ¿no?, que entremos en la rueda y en la dinámica, es fundamental que el líder esté alineado, ¿no?, con lo que hacemos. En ese sentido, Beatriz, lo que te comentaba antes, ¿cómo habéis trabajado previamente con los managers lo que se venía encima? Que para muchos pues habrá sido como descolocarles muchísimo de la silla. Sí, pues nosotros, desde que nos fuimos a casa ya justo ahora hace un año,
intensificamos muchísimo la comunicación a todos los niveles, ¿no? Porque aunque es cierto que ya veníamos trabajando desde casa un par de años, pues nunca lo habíamos hecho el 100% del tiempo y menos todavía toda la compañía al mismo tiempo, ¿no? De forma simultánea. Así que pensamos que necesitamos mantener ese nivel de engagement y también el espacio para informar acerca de lo que estaba ocurriendo fuera, escuchar también las inquietudes de los empleados. Entonces, fijamos estas sesiones que os nombraba antes con el CEO, que las empezamos a hacer ahí, las mantenemos todavía cada 2 semanas, y ahí pues metíamos temas relacionados con desconexión, bienestar, hablábamos de toda la batería de beneficios que nosotros activamos durante la crisis, precisamente en línea con los temas de bienestar, ¿no? Pues una línea de atención psicológica, ampliamos la actividad de nuestro servicio médico propio que tenemos en Zúrich, que estaba disponible las 24 horas, test PCR para todo el que lo necesitara, clases virtuales de fitness, un montón de cosas, ¿no? Pues todo eso se iba repitiendo y recordando en esas sesiones con el CEO, que son para toda la compañía, y también había pues campañas dedicadas a reforzar todas estas cosas, ¿no? Así que desconexión era una parte más de todo esto. Importante, ves que la estrategia se vea clara detrás. Hay una pregunta también muy interesante porque, claro, estamos viendo que toda esta nueva modalidad de trabajo y de vida pues está impactando mucho, sobre todo en el colectivo de mujeres. Y nos pregunta para Francisca, ¿tenéis actualmente en PRA algún plan específico para mujeres a nivel emocional? No específico para mujeres, porque la idea nuestra, sobre todo con la estrategia de diversidad e inclusión, es eso, ser inclusivos. Entonces, si hacemos cualquier programa o por ejemplo ahora que viene el Día Internacional de la Mujer, sí, hay un enfoque en ellas, evidentemente, ¿no? Pero no obstante, con cualquier otra cosa es, incluso si va enfocado a algo, es que sea inclusivo. Todo el mundo puede participar como aliados también. Entonces, sí, hay una serie de programas específicos más desde el punto de vista de desarrollo, como hay un programa de mentoría, estamos a punto de lanzar un leadership program para mujeres, donde el aspecto emocional está ahí presente, pero intentamos, porque ya sabemos cuál es la percepción que se tiene, sobre todo el Día Internacional de la Mujer. Y he estado leyendo también bastante algunas polémicas en España ahora con respecto a las manifestaciones y tal. Entonces, lo que intentamos hacer es que se unan, no, digamos, antagonizar, ¿no? Ponernos en contra. No vamos aquí a quitarle el sitio a nadie, sino aquí hay sitio para todos para compartir. Entonces, a veces hay un elemento de miedo o de ignorancia, entre comillas, en donde que si apoyas a la comunidad LGBT o a hombres o a mujeres o a gente con discapacidad, es porque eso le va a quitar el sitio a alguien más. No. Entonces, es un elemento de asegurarnos que esa comunicación quede muy clara. Y luego un poco en relación a lo que se comentó antes, yo creo que hay que tener mucho cuidado de no infantilizar a los empleados y no ser excesivamente paternalistas, porque si no adquieres rechazo. Entonces, al fin y al cabo, lo que se trata es de ofrecerle opciones y decirle, mira, esto es lo que sucede si va por la opción E o B o C. Y estos son los pros y contras, como lo que hemos comentado antes del programa de Zurich de Beatriz, lo de, bueno, pues lo que estamos haciendo, lo que estáis haciendo en Zurich. Al fin y al cabo es una decisión personal. Yo creo que estamos hablando con adultos y con gente que tiene una capacidad intelectual relativamente razonable. Entonces, si los infantilizamos, yo creo que podemos llegar a una situación en donde vamos a obtener rechazo en lugar de ganárnoslo en nuestro terreno. Yo creo, o sea, que a nivel de filosofía nuestra de personas, hay un principio muy fundamental que es el apoyo en los momentos críticos de la vida, ¿no? Seas mujer, hombre, seas lo que seas. Un colaborador que apoyas en un momento crítico de la vida lo vas a tener para siempre, y un colaborador al que no apoyas en ese momento, pues lo pierdes para siempre, ¿no? Y el apoyo emocional es para todos, pero sí que hay servicios de apoyo emocional y si lo necesitan, pues se lo ofrecemos y lo tienen disponible, ¿no? 24/7, o sea que... Y ahí todo el apoyo de la organización, y nosotros todos los momentos críticos de la vida los apoyamos. Ya que estáis con el micro, una última pregunta para vosotras. Dicen, habéis comentado que el uso de los servicios de apoyo se ha incrementado un 700%. ¿Hay diferencias entre países y cuál es la tasa de utilización actual? No lo sé, alguien me pide con los datos, a lo mejor Isabel lo tiene, pero sí que ha incrementado. Y debo decir que uno de los países donde ha incrementado mucho ha sido en el Reino Unido, por lo que recuerdo.
y luego también algunos de las zonas de la región asiática, en Asia-Pacífico. Yo creo que ahí hay un elemento depende de lo activo o no, que hayan sido los facilitadores, en este caso los equipos de recursos humanos. Y debo decir que mi equipo en la región donde trabajamos pues han sido muy activas digamos, en promocionar estos servicios, ¿no? Y en hacerlo visibles y sobre todo dando la idea, oye, que esto es no obligatorio, que lo podéis utilizar cuando queráis, o sea, enforzar esa comunicación y sobre todo que esos servicios, bueno, pues son confidenciales y que nosotros no recibimos ninguna información quien lo utiliza, ¿no? Y no sé si, Isabel, tú tienes acceso a mano a algunos datos que puedes compartir. Sí, pues normalmente estos, o sea, en situación normal, pues los datos oscilaban entre el 0 y el 1%, y ahora te diría que puede ser variable entre el 3 y el 7%, o sea, depende de... Nosotros nos pasan datos mensuales, son los únicos datos que nos pasan, y es variable, pero bueno, pues diríamos que más o menos sí que la gente se ha visto en situaciones complicadas, ¿no? Y lo han utilizado, no lo han utilizado todo el mundo, que se ha visto en situaciones complicadas, pero sí una parte. Panelista, Maite, ¿sí? nos hemos pasado 2 minutos de tiempo. La última. Por supuesto, sí. Podemos, esta sala está abierta el ratito que queráis, ¿no? Comentar a la gente que estamos grabando la sesión. Podemos seguir un rato porque está siendo interesantísimo, pero era un aviso simplemente. Nada, ya voy con la última porque además va a ser divertida, valga la redundancia. Va a haber diversidad de opiniones y esta es para todos, ¿eh? Nos preguntan, no sé, no pone el nombre, dice, ¿por qué hacer esfuerzos de actividades divertidas al margen del trabajo? ¿No sería más rentable hacer el trabajo divertido? Correcto. Sería perfecto. El colofón. Y de hecho yo lo he puesto como objetivo, Isabel lo sabe, para el equipo, de volver a poner la diversión en el trabajo. Tenemos todos los objetivos lógicos y muy formales y políticamente correctos, como se comentó antes, para la región de recursos humanos, pero yo he puesto, no sé cómo, no me preguntéis cómo, pero bueno, ya buscaremos la forma. Sí, no se trata tanto de frivolizar el concepto de diversión, sino que es... Bueno, por lo menos tener la mente, ¿no? Exactamente. Claro, que disfrutes con el trabajo. Así es que, no sé, si queréis añadir algo más, no me parece que es el punto y seguido, porque seguiremos con este ciclo de sesiones. La siguiente será el 9 de abril, si no me equivoco. Así es que, bueno, pues ha sido el punto y seguido final. Estupendo para una charla que, como dice Gabriela, pues a mí me ha encantado. Espero que a todos los que nos habéis seguido también y a los que habéis participado de igual manera. Gracias por compartir pues, vuestro tiempo, vuestras iniciativas y por trabajar sobre todo en ellas. De verdad que ahora hay que atender a muchas cosas y el tema emocional es de verdad hablar de personas. Así es que gracias a todos. Hasta el día 9, la siguiente. Muchas gracias a ti, Maite. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias Gracias a todos. Adiós. Gracias. Buen día.